Shalom. Primero, como siempre, queremos dar toda la más gracia, Rayado, Beshem Shai, Bashem Rahakodash, todos los honores a los apóstoles del Rampi de Molino y un saludo a todos los hermanos de las 12 tribus dispersos por todo el mundo en esta palabra en verdad y en sinceridad. Una vez más por el Espíritu de Yahweh, Beshem Shai, otra lección más para elevar tu espiritualidad. 26 de enero de este año 2023, donde estamos esperando que todas las profecías se cumplan. Y es espiritual en este tiempo. Tenemos que estar orando, estar velando. Hoy en el Espíritu juzgar todas las cosas. Y juzgar todas las cosas significa determinar el comportamiento de las cosas. Es un juicio, es un mensaje para el electo, es un aviso para ti, para los que te rodean, es un aviso para el mundo. Dice la Escritura, vamos a empezar con esa: juzguen por sí mismos si lo que les digo es cierto, ahí en 1 Corintios, esta que ves ahí en la pantalla, porque juzguen por sí mismos todo lo que se les dice aquí. Hemos visto cómo en el campo, hemos visto cómo se acerca gente y dice: es que ustedes parecen cosa extraña, ustedes son los falsos profetas que se iban a levantar en estos últimos tiempos. Y eso lo hacen por las sinergias que han tenido durante todo este tiempo. Esa gente que no sabe ni siquiera lo que significa el hecho de que haya falsos profetas, y lo único que te estamos diciendo es lo que está en la Escritura. Los que son falsos profetas son los que no te dicen lo que está en la Escritura y que te vienen con una repetición de ciertas reglas y dogmas y rituales que te han puesto en esta última vuelta de tu existencia. Juzgar todas las cosas para saber si son ciertas, tiene que haber un marco de referencia. Así que lo que hay que hacer es empezar con toda la definición, y ahorita empezamos con esa escritura, pero ahorita es necesario hablar un poco para que veas. Abre tu diccionario de la lengua edomita española, de la Real Academia, y para que veas lo que es la palabra juzgar, que tiene varias acepciones, y la lección trata justamente de juzgar todas las cosas. Y juzgar no nada más es como si tú fueras don perfecto y estás juzgando al resto de los que te rodean, ¿no? No aplica solamente como eso. Cuando las Escrituras dicen no juzgues para que no seas juzgado, no se refiere como si tú tuvieras el poder absoluto y entonces dijeras si algo es bueno o malo. Ahorita vamos a traer esas definiciones de juicios de hecho y juicios de valor. Pero cuando te limitas a repetir como un perico y no investigas y no escudriñas y no juzgas si lo que se te dice es cierto, pues entonces es fácil dejarse llevar y manipular por lo que has escuchado, por tus religiones tradicionales que no entienden que el verdadero poder es Yahweh, el que existe, y su hijo Yahweh Shai, el que salva, y que están ya aproximando todos los caminos hacia el fin. Ya esto está prácticamente terminado. Es cuestión de tiempo para que Yahweh Beshem Shai diga: ya están las piezas colocadas en su lugar, ahora sí, ahí les va el fin. Y si no, velo, ahí está. Ayer te decía que Polonia estaba mandando estos tanquecitos, creo que se llaman leopardos, o vete a saber, ahí investígalo. Y hoy le dice: sí, cómo no, yo te lo sigo mandando, pero ahora me debes dinero. Y resulta que ahora la NATO ya convenció ahí a estos germánicos para que sí, también manden sus Panzers, o como se llamen estos tanques. Y lo mismo Edomilandia también ya está mandando cosas. Y entonces ahí tienes la arremetida del rey de Gog, porque dice: bueno, pues antes de que te lleguen tus tanquecitos, pues sorpresa. Y entonces ahí siguen con este avance, ¿no? Y eso hablando de este aspecto de guerras y rumores de guerra. Juzgar si estos eventos son o no son un mensaje para el electo, para este planeta redondo. El electo lo va a entender como un mensaje de misericordia. Prepárense,
Y el resto del mundo no lo va a entender, y qué bueno, qué bueno. ¿Por qué crees que en la escritura, en nuestra historia del pueblo hebreo israelita, en esta escritura donde se puso todos estos registros aquí, por qué crees que hubo jueces, líderes, reyes en ese orden? Definición de juzgar, porque son varias y está amplio, así que tienes que tener paciencia con lo que vamos a decir aquí. Determinar si un comportamiento de alguien es contrario a la ley. Eso es juzgar. Y si no, velo con los jueces corruptos que hay en este sistema corrupto. Si un juez juzgara con la vara de justicia de esa misma ley que se ha preparado en un país, las leyes en este sistema son muy parecidas, pero ya sabes que cada quien le pone sus variantes, pero de todos modos hay un marco legal común dentro de este sistema podrido, corrupto. Si se juzgara sobre ese sistema, pues entonces quienes juzgan lo hacen no por un criterio propio, lo hacen para seguir y para respetar ese conjunto de reglas. Bueno, pues entonces aquí es lo mismo. Cuando juzgamos, cuando determinamos si un comportamiento de alguien es contrario a la ley, lo hacemos con base a la ley, con base a la experiencia, con base a la historia que está escrita en la Biblia. No se juzga con criterios humanos, no se juzga con lo que yo creo, con lo que yo entendí, con lo que yo siento, con lo que yo pienso, nada de eso. Se juzga con este parámetro de la escritura, una interpretación apropiada de todo lo que está ahí, porque no nada más hay leyes, hay experiencia, hay historia, hay profecías, hay recomendaciones, cómo te comportes apropiadamente, cómo comportarse como ciudadano del cielo, no como animalitos. Entonces, juzgar, pues sí, es determinar si un comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentenciar lo procedente, porque una buena ley dice, pues estos son los lineamientos, pero si los quiebras, pues entonces vas a tener estas consecuencias. Y hay muchos ejemplos en la escritura. Dice, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Y la escritura es muy clara, porque en el libro de Eclesiástico, que te dice el hombre que honra a sus padres obedeciéndolos, respetándolos, etcétera, 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 va a tener larga vida, incrementa su sabiduría, el Señor Yahweh se ve agradado y entonces recibe tal o cual beneficio. Y si no se sigue, pues se recibe exactamente lo contrario de lo que dice la ley, pues entonces hay castigo, entonces no tienes a gusto a Yahweh Shai. Bueno, otra definición. Dice, formar una opinión sobre algo o sobre alguien. Eso es juzgar. Formas una opinión. Aquí, ¿por qué crees que tenemos esta opinión? Porque nos basamos en el marco de las Escrituras para decir quiénes son los hijos de Dios, quiénes son los hijos de los hombres, quiénes son los hijos de Satanás, cómo se comportan, cómo reaccionan. Para juzgar a esta gente que está completamente adherida al mundo. Esta gente que su Dios es el dinero, estos que buscan poder, fama, bienes materiales, cosas que les ayuden a satisfacer sus sentidos. Pero por eso juzgamos, formamos una opinión sobre de algo, sobre de alguien. Si te comportas conforme a la ley, si tratas de hacer tu mejor entendimiento, si sabes que esto nos aplica a nosotros, si tienes la capacidad para identificar que estas cosas empatan contigo, que tú eres ese del que habla la Escritura, pues entonces tienes una gran posibilidad de ser parte de ese electo. Pero estás juzgando, estás poniendo en la base este entendimiento, estas Escrituras. Y es posible que hasta lo compares con las cosas del mundo. Y entonces dices, no, esto es cosa del mundo, esto es cosa de Yahweh Shai. ¿Por qué? ¿Por qué crees que se puede determinar esto es del mundo? Esto no es de este mundo. Por eso, porque
Yahweh Beshem es el que da esa capacidad para discernir. Dice, considerar a alguien o algo de la manera que se indica. Entonces tú juzgas y dices, alguien es justo, alguien es malvado, alguien es pagano, alguien es corrupto. Entonces estás dando una consideración. Tú dices, por sus acciones es esto, por su forma de actuar, por sus hechos, por sus dichos, por sus omisiones, esta persona es así o así. Y entonces estás juzgando, estás considerando a alguien, a algo de la manera que se indica. Pero juzgar, dice la definición, dice creer u opinar algo. Entonces también juzgar es, tú juzgas por la apariencia. Por ejemplo, si tú dices, va pasando, no sé, alguno de estos carros muy, muy lujosos, ¿no? No sé, un Aston Martin, y tú dices, qué bonito vehículo, qué bonito color, o las llantas, o lo que sea. Ahí estás juzgando, estás emitiendo una opinión, una creencia. Yo creo, según mi escala de gustos, mi experiencia, este vehículo Aston Martin es muy bonito, tiene una línea aerodinámica, tiene estos rines especiales, esta tecnología incorporada, cualquier cosa. Pero ahí ya estás juzgando, también estás opinando. Eso también es juzgar. Por eso múltiples de veces, y ahí es donde mucha gente se confunde, porque dice, no, tú no tienes que juzgar a nadie para que el Señor no te juzgue. No tienes que juzgar bajo tu personal criterio. Si el fundamento es lo que tú crees, pues entonces es un hecho de valor, es un juicio de valor. Eso no, ahorita lo definimos. Pero si tú juzgas en base a lo que dice la Escritura, tiene dos componentes. Uno, tienes ese fundamento que es la Escritura, y ahí está soportado, ahí está explicado. De ahí la importancia de tener maestros y tener este conocimiento, dejar que el Espíritu de Yahweh Shai te preste esa sabiduría para interpretarlo. Y número dos, pues no tienes el prejuicio de decir que es lo que yo creo, lo que yo pienso. Hay cosas espirituales que tienen que ser juzgadas exclusivamente por los hechos espirituales, y hay cosas materiales que puede ser toda esta ley civil o militar o como la llames, que se rige por otros parámetros. Pero sí podemos juzgar. El hombre espiritual juzga en base al fundamento de la Escritura. Y sí, jueces que juzgan entre una u otra cosa. ¿Por qué crees que siempre en la Escritura dice las recomendaciones es pórtense bien? Ahorita traemos Escritura, pero ya ves que Yahweh Beshem Shai, él es el que le gustan las pesas justas. No andes haciéndole al cuento de juzgar bajo tus parámetros, o emitir tus opiniones, de opinar en base a cómo se ve una persona, cómo habla, lo que viste, lo que come, lo que dice. Mucho cuidado. No vaya a ser que vayas a estar en base a tus propios criterios juzgando. Y si lo juzgas en base a lo que dice la Escritura, ¿por qué crees que es muy frecuente que aquí en la Gran Piedra de Molino te insistimos? Levítico 11, toda esta ley de la dieta. Y esta gente dice, no, pero es que ustedes dicen que tragar cerdo es una abominación. Sí, pero esa Escritura donde dice que el Señor ha limpiado todas las cosas, si ni siquiera sabes de lo que se trata. Era una analogía que le estaba poniendo a Pedro, de que estos gentiles eran como esos animales abominables, pero que ahora Yahweh les había abierto la puerta para que también escucharan, para que se reconectaran, como en Romanos 11, esas ramas de olivo salvajes iban a ser insertadas en el olivo doméstico, en el olivo ya cultivado. Otra definición de juzgar: afirmar previa comparación de dos o más ideas, las relaciones que existen entre ellas, la relación entre el bien y el mal. ¿Cuántas escrituras no hay ahí que dice Yahweh? Juzguen con justicia, con sabiduría.
¿Cuántas escrituras te hablan de que de cuántas hay que traer cualquiera? Proverbios 14:6, el burlón se burla. El burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra. Pero para el entendido, el conocimiento es cosa fácil porque tiene un fundamento, tiene una base para juzgar, para comparar, como dice aquí en la definición. Y lo último, antes de traer estas otras escrituras, pues nada más es lo que dice ahí. Los dos tipos de juicios que hay: juicios de hecho y juicios de valor. Juicios de hecho, dice la definición, dice, tiene que ver con la realidad objetiva o un hecho físico. Y entonces, cuando se trata del pueblo de Yahweh Hashem Shai, este sistema, este mundo, si tú lo lees en Salmos 83, que han hecho todas estas acciones para ocultarte esta verdad, y te vienen con una sarta de explicaciones científicas, te dicen, no, todos estos fenómenos meteorológicos que el mundo le llama calentamiento global, pues es por una desmedida utilización de recursos, de la energía, de la contaminación, de esto y de aquello, Cuando no sabes, porque no tienes ese fundamento, Yahweh Shai se los decía, pues, el problema de ustedes es que no conocen las escrituras para saber que las tormentas, la nieve, el granizo, el fuego, los elementos están del lado de Yahweh Shai y él los utiliza como medio para juzgar a este mundo, exactamente, para determinar si su comportamiento está conforme a lo que el espíritu de Yahweh Shai está inspirando en el electo del pueblo de Yahweh Shai. Entonces dice, la característica es, este juicio de hecho se basa en una realidad objetiva o hecho físico, comparable, concreto, sin involucrar posturas personales. Entonces, juicios de hecho, nosotros decimos, pues, lo que estamos tomando como fundamento es la escritura. Nadie puede ser salvo nada más por la ley, sí, pero la Biblia es historia, leyes, profecías, reflexiones de cómo tener un comportamiento apropiado. Pero en base a eso, ahí es donde viene también el componente de la fe, porque entonces dicen, no, a mí compruébame que el que no fue a través del Big Bang, cómo inició todo esto. Y entonces le buscas el recoveco a esto, un juicio de un hecho. Entonces quieres pruebas científicas. Pero para nosotros no hay otra prueba, porque dice la Escritura, el mismo espíritu de Yahweh Shai le dice a nuestro propio espíritu que somos los verdaderos hijos de Yahweh Shai, juzgar para saber si todo lo que se nos dice es cierto. Eso es lo que deberías hacer. Pero esta gente es manipulable porque en estas religiones, pues lo que te dicen, eso es lo que has creído, con eso has llenado tus valores, con eso has llenado tu tiempo, tus días. Eres capaz de ver series de Netflix completas, pero no eres capaz de leer un capítulo de la Escritura. Porque piensas que no tiene importancia, piensas que no te aplica. Entonces no estás juzgando apropiadamente, estás juzgando con otra balanza, estás juzgando con otro parámetro, con otra vara de medir. Y ese es el problema. Porque el mundo te dice que tú compara contra las cosas del mundo. Tú compara a ver si tú tienes el carro del año, tú compara a ver si tú tienes tal o cual profesión o habilidades o talentos, etcétera. Esos véndelos al sistema y cobra por ello, sé feliz, crea tu sueño de tener tu casa, tu coche, tus hijos, tu caballo, etcétera, etcétera. Ustedes, dice, son personas razonables, son personas que saben juzgar. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Y hay otra parte en la Escritura que dice, pues,
Pues ahí a Pablo le comprobaban casi, a ver, ¿qué dijo? A ver, déjame ver a ver si es cierto que dice ahí en Isaías tal o cual cosa de lo que está diciendo. Sí, ahí está. Y es el mismo ejercicio que hacemos aquí nosotros. Jeremías 28:8, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron de guerras, de hambres, de pestes y de muchas penalidades en contra de estos reinos. Es lo mismo que estamos haciendo. Si es el tiempo del juicio, no puede haber falsos profetas. Falsos profetas es cuando alguien te diga, no va a pasar nada. El sistema económico de Babis no va a tronar. Mira, te dicen que ya llegó a su techo de endeudamiento, pero ya le encontraron la salida para aguantar. No va a pasar nada. Eso es lo que crees. Exactamente es lo que dice la Escritura. Esaú va a decir, hemos sido tirados, pero vamos a reconstruir. Pues dice Yahweh, pues ustedes van a reconstruir, pero yo te lo voy a volver a tirar ahí en tu cara, te lo voy a patear en tu cara. Y es lo que estamos viendo, pero si no tienes el conocimiento, si no tienes el fundamento de la Escritura, dice la misma Escritura, preséntate aprobado, ten una idea de cuál es el plan completo de Yahweh para que logres juzgar. Ya dimos suficientes definiciones de juzgar, para que juzgues qué es lo que está pasando. Y entonces pues es la advertencia. Y eso es finalmente el trabajo. Lee el capítulo de Ezequiel, ahí 31, 32 y 33, ¿cuáles son estas causas de que tenemos que obedecer? Dice Yahweh, si yo le doy la advertencia a un pueblo de que van a morir, pero tú no les adviertes, van a pasar dos cosas. Ese canijo pueblo que no obedeció va a morir de todos modos. Pero tú, como no les advertiste, sabiduría, como no juzgaste y como no diste el entendimiento, pues entonces la sangre de estos va a ir sobre tu cabezota. Pues no, muchas gracias. No, mejor entendemos este mensaje y mejor hacemos este trabajo. Para que cuando Yahweh nos juzgue, por cierto, el Señor diga, a ver, espérame, a ver, tú sí cumpliste, porque de todos modos yo había amenazado a estos y todo el tiempo estuvo escrito en las profecías lo que les iba a pasar a estos indinos pelones. Pero diste la advertencia. Muchos de esos, la mayoría de estos no la van a hacer pronto piso a todos estos. Pero al menos habremos salvado el pellejo y entonces ya vamos a poder tener, aunque sea un poquito de argumento para que el Señor diga, bueno, estos siquiera tuvieron, estoy juzgando sus corazones, siquiera tuvieron la intención y la fuerza y el empuje. Entonces, por eso dice la Escritura, si el justo con dificultad se va a salvar. Esa es la esperanza, la fe que tenemos. Aunque Yahweh tenga misericordia y así casi apenas nos pase así como que casi ahí por abajito de la puerta antes de que la cierre, en el último segundo. Juzguen por sí mismos, si lo que se dice es cierto. Tú que estás escuchando este video, tú juzga en base a las definiciones, tú busca tus propias definiciones, juzga si lo que se te dice aquí es cierto. Segunda de Crónicas. El punto está en 19 y 7. Y dice, teman al Señor. Y para consejo, porque acuérdate que lo que dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Todas nuestras reflexiones deberían empezar con eso, teme al Señor. Y en base a eso, pues ya te recuerdo, pues ya puedes tomar decisiones, puedes juzgar. Porque entonces, si tú empiezas con esa idea, teme al Señor, pues entonces todo lo que derive de ahí, a partir de ese momento, tus obras y tus pensamientos, vas a decir, pues si el Señor me está juzgando, si le temo, pues sé que lo que estoy haciendo, diciendo, va a estar juzgado por el Señor, pues más vale que el que se haga según lo que estamos predicando, esta locura de la predicación. Ahorita traemos esa Escritura. ¿Dónde está esto de que nuestra prédica parece una locura a estos, ¿no? Les parece un aroma apestoso. Pero para Yahweh esperamos que este esfuerzo sea agradable, que sea como
como un olor agradable de una ofrenda. Teman al Señor y juzguen con integridad. Juzgar, ya te dimos varias definiciones. Determinar si un comportamiento de alguien es contrario a la ley. Formar opinión de algo. Creer u opinar, afirmar. Saber si es un juicio de hecho o un juicio de valor. Con integridad. Con un fundamento. Porque el Señor, nuestro Dios Yahweh Beshem Shai, no tolera que se tuerza la justicia. Ahí está el problema. Porque el Señor te dijo, yo te dije cuáles son los parámetros de justicia. Yo te dije, yo te dejé que entendieras por qué les fue como les fue, por qué los tuve que poner a prueba. Entonces no hay que torcer, no hay que forzar cosas. Ahí están estos otros grupos de israelitas insistiendo en que por el seguimiento de la ley y andan como en los días de Noé y te venden por 999 la verdad. Yahweh Beshem Shai no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte soborno. Oye, pues qué tanto es tantito, ¿no? Si todos roban, pues qué tanto es un dicho de estos edomitas españoles. Una castaña más no se notará. Una tropicalización de eso aquí en Izacarlandia sería, pues ya que ahí se va. ¿Qué más da, no? No, pues hay que juzgar porque Yahweh Beshem Shai, hay que juzgar con integridad, porque Yahweh Beshem Shai no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte soborno. Es lo que es. Isaías 5 y casi está ahí al principio. Voy a empezar aquí te habla de que está comparando al pueblo de Yahweh Beshem Shai con una viña. Ahí empiezan dos. Ahora la tierra le quitó las piedras, sembró en ella las mejores vides en medio de la viña, construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Y aquí está el punto. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. ¿Por qué crees que el Señor tiene que juzgar? El Señor te había preparado, nos dio la ley, nos dio las referencias de cómo llevar una larga vida. Y a este pueblo le valió. Era parte del plan de Yahweh Beshem Shai que le tenía que valer para que le diéramos las razones para que fuéramos juzgados y con la respectiva sentencia que ha sido todo este largo caminar. Yahweh Beshem Shai esperaba una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Dice el dicho aquí en estas tierras de Isaacar, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Claro que el Señor Yahweh Beshem Shai nos tenía que juzgar. Ahora ustedes, pueblos de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. Porque entonces, ahora sí, si tú eres un hombre espiritual y entiendes cuál era el plan de Yahweh Beshem Shai, pues entonces ahora sí puedes juzgar, puedes determinar si un comportamiento del pueblo de Yahweh Beshem Shai fue contrario a la ley o no. Puedes formar una opinión de algo. Puedes considerar a algo o a alguien. Fuimos pecadores indignos. Hay que traer esa escritura ahí en Baruch. Tú la puedes buscar ahí. ¿Por qué, Señor, se nos pegaron todos estos males y
todo este chahuiscle nos cayó en la cabeza, porque dice, pues, no se nos dio la regalada gana seguir tu ley. En Baruch, que es 1:17, porque hemos pecado contra el Señor Yahweh Beshem Shai, lo desobedecimos y no le hicimos caso cuando nos ordenaba que viviéramos según sus leyes que había puesto delante de nosotros. Desde el día en que nuestro Señor Yahweh Beshem Shai nos sacó de la tierra de Egipto hasta hoy, le hemos sido desobedientes y no hemos tenido cuidado en hacer caso a sus órdenes. Te valió M. Fuiste juzgado, fuiste pesado y no alcanzaste la medida. Por eso andas pagando aquí las que debes. Juan 7, el punto está en 22, ¿no es cierto? 23 o 24 por ahí. A ver si está en 22. Este es Yahweh Shai hablando. 24. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Entonces no puedes juzgar con limitaciones de conocimiento, con conocimiento de causa. Debes tener cuidado si el juicio que estás emitiendo es un juicio de hecho o un juicio de valor. Los juicios de valor no significa que todo el tiempo estás dando tu opinión. Cuando le decimos a esta gente, este es el plan maestro de Yahweh Beshem Shai, él va a venir a juzgar a este mundo con justicia, va a venir a comparar si lo que hizo esta gente fue agradable o no. Entonces creen que no va a pasar nada. Pues sigue creyendo eso. La advertencia ya te la dimos, sigue creyendo en tu mundito de tu realidad, en tu zona de confort, o como le llames, en tu realidad virtual. Sigue viviendo en tu mundo paralelo, en tu multiverso. Por eso dice Yahushua, tienen que mirar más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Tienes que entender exactamente si esa advertencia que se les está dando es la apropiada. Estos israelitas ahora creen que comprando sus casas y creando comunidades y juntándose entre ellos están haciendo lo correcto. ¿Quién te dijo? Ahí está en el libro de Eclesiastés, un tiempo de guerra y un tiempo de paz, una cosa hay un tiempo para cada cosa debajo del sol. Ahorita estamos en profecías, ahorita no es tiempo de pensar que todo está bien, ahorita es el momento de estar orando, estar alerta, porque el juicio está ahí en la puerta, el cuchillo está sobre tu cabezota en cualquier momento, así que hay que moverse con rapidez, con humildad, hay que estar atentos, velando, no dormidos. Hechos 4, 19. Ya para ejemplo, pero Pedro y Juan, tú puedes leer todo el capítulo porque era cuando estaban fregando a los apóstoles de que por qué predicaban en el nombre de Yahweh Beshem Shai. Pedro y Juan les respondieron, dice, ¿acaso piensan que Yahweh Beshem Shai quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a él? Ese es un juicio. Juzguen, a ver. Se hace una pregunta abierta, ahora juzga en base a tu conocimiento, en base si eres un hombre espiritual o si eres un hombre mundano. ¿Acaso piensan que Yahweh Beshem Shai quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a él? Pues entonces ahí dices, pues por supuesto que no, pero cuando estás haciendo este razonamiento, esta conclusión, estás juzgando con este parámetro. En este ejemplo concreto, pues obedecer a Yahweh Beshem Shai o obedecer a los hombres, y entonces ahí pones la escala de valores que tienes, el entendimiento. Hay gente que pertenece al mundo y que dice, no, pues es que si no obedezco al policía tal, pues entonces me va a meter a la cárcel o me van a acusar de esto, etcétera, etcétera. Sí, pero si actuaras conforme al fundamento de la Escritura, entonces ni siquiera habría motivo para provocar que ese policía o ese juez te ande buscando.
Primera de Corintios 1 y 18. El mensaje de la cruz, este mensaje de la buena noticia de Yahweh Beshem, dice es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Y cuando alguien dice, no, pues es que es tal cosa, no, pues que tal canción o tal moda o tal lo que sea. No, pues es ridículo lo que dijo. Sí, pero estás juzgando con fundamentos distintos a los que te da la escritura, a los que lo que le agrada a Yahweh Beshem Shai. Nadie va a lograr entender y asimilar todo lo que está aquí, pero aquí lo que cuenta son las ganas, la intención, la constancia, la perseverancia. Eso es lo que cuenta. No andar juzgando. Por eso esta gente aquí, ya le pasaba aquí ahí a Pedro, a Pablo, ahí ya le pasaba esto ahí en Corinto. Este mensaje de la cruz, dice, es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Juzgan con un parámetro distinto, con un parámetro que está fundamentado en las cosas del mundo. Por eso no le sale, por eso van rumbo a la destrucción. Hay que traer esa escritura ahorita. Dice, pero nosotros que vamos al camino de la salvación, sabemos que es el poder mismo de Yahweh Beshem Shai, otro juicio, porque tienes el fundamento. Entonces, en base a lo que está pasando, no, pues esto no puede ser de hombres, esto es del espíritu de Yahweh Beshem Shai. Ya juzgaste entre dos cosas, y generalmente se juzga pues entre lo que te dice un sistema y lo que te está moviendo a hacer el espíritu de Yahweh Beshem Shai. Es fácil. Sabemos que es el espíritu, es el poder del mismo espíritu de Yahweh Beshem Shai el que hace esto, dice la escritura. Es el espíritu de Yahweh Beshem Shai el que te hace tener la intención de querer como de hacer. Porque fe y obras, querer y hacer. Estamos esperando cosas, sí, cosas en base a este fundamento. Estamos juzgando al mundo, estamos diciendo, este mundo se está comportando de una forma completamente, perfectamente mal. El mundo los que son del mundo están destinados a un fin terrible. Por eso ese es el ejemplo. Cuando alguien dice, este mensaje es una ridiculez, pues sí, pues es porque estás juzgando con un parámetro diferente, no estás siendo espiritual, porque tu fundamento es lo que ves en el sistema, lo que te dicen, todo ese conjunto de cosas que van formando tu criterio corrupto, oxidado, cochino en este mundo. Pues cuando lo comparas con estas cosas que te decimos, el Señor ya viene, las profecías cumpliéndose. Esta marca de la tía Bess es lo último que estamos esperando y ya te van a meter este dispositivo con un jaraj en el jarajma, te la van a meter. Y la gente no cree, porque estás juzgando con un parámetro distinto. No, eso nada más es parte de la evolución, ¿no? La tecnología, ¿no? Antes había carretas y ahora pues tienes vehículos de combustión y ahora ya tenemos vehículos solares o de energías renovables, ¿no? Sí, bueno, sí, sigue creyendo eso. Sigue creyendo que nada más es el moverse con las tecnologías, con las tendencias, no. Así que es lo que tienes que estar reflexionando y entendiendo. Proverbios, hay que traer Proverbios, ya casi terminamos. El punto está en 12 y 15. Porque hablando de juicio, juzgar todas estas cosas, determinar si un comportamiento de alguien es contrario a la ley o no. Entonces los necios creen que sus propios caminos son los correctos. ¿Por qué? Porque juzgan las cosas con los parámetros de este mundo. Pero los sabios prestan atención a otras opciones,
Por eso estamos juzgando conforme a lo que dice la Escritura. Por Señor Yahweh Hashem Shai, por supuesto. Gracias por permitirnos entender y ver, al menos para tener muchísimo más temor y cuidado, ándese con cuidado. Ojalá y que cuando Yahweh Hashem Shai llegue, tengamos la dicha de estar haciendo este trabajo. Y digo, cuando llegue a hacer su extraña obra, su extraña operación, a volar cabezas. Porque donde encuentra esta gente haciendo las cosas del mundo, haciendo todas las mañas, juzgando a través de los criterios humanos de este sistema corrupto, vas a ver cómo les va a ir. Y hay que acabar ahí, en Proverbios. El punto está en 11, luego. El Señor Yahweh Hashem Shai detesta el uso de balanzas adulteradas. Y este sistema, por eso tienes tantas injusticias, tanta pobreza, tanta gente homeless, tantos hambre, pestes, sistemas de salud corruptos, sistemas económicos corruptos. Pues justamente Yahweh Hashem Shai detesta el uso de esas balanzas adulteradas, detesta el uso de estos juicios, de hecho, juicios de valor basados en las cosas del mundo y no basados en los de las Escrituras, porque son los que te hacen más espiritual, son los que te fortalecen, son los que te preparan para las cosas que están viniendo ya. El juicio ya está sobre este lugar. Dice, pero se deleita en las pesas exactas, porque si tú estás juzgando bajo el criterio espiritual, bajo los lineamientos, los parámetros que dice la Escritura, pues sabes que estás acercándote a la aproximación, te aproximas a lo que es agradable a Yahweh Hashem Shai. Tal vez no puede ser perfecto, pero otra vez aquí Yahweh Hashem Shai es el que juzga los corazones. Exactamente, esa es la intencionalidad. Y con tantas cosas que están pasando aquí, más vale reflexionar si tus juicios son en base a la Escritura, en base a lo que es agradable a Yahweh Hashem Shai. ¿Cuántos reyes te dice ahí en el libro de Crónicas o en el libro de Reyes del reino norteño, por ejemplo? Ninguno de los 19 reyes que hubo, ni uno solo, ni para el recuerdo. Y del reino sureño creo que nada más 8. Hicieron así como que medio, porque ahí te va contando la historia. Es tema para otro video, pero... ¿Y por qué se desviaron? Pues porque hacían sus juicios en base a lo que veían, a la circunstancia, la riqueza, la fama, el poder, el renombre, la ambición de dominar, de tierras, de guerras, de todo lo que sea. Juzgaron mal. Así que tú también tienes que juzgar todas las cosas, pero en base a las reglas espirituales. Ahí está. Con eso vamos a dar toda la alabanza, gracias, y honra a Yahweh Hashem Shai, dobles honores a los apóstoles de Gran Molino, y un saludo a todos los hermanos. Con eso hasta la próxima. Shalom.